Hola, mi nombre es Andrea Antunes y en este video vamos a ver cómo se hacen algunas demostraciones utilizando la teoría de números reales y algunas ideas de divisibilidad. Comencemos. En primer lugar, lo que buscamos es justificar proposiciones desde la teoría de números reales y ver cómo podemos justificar cuando nos dicen que un número es divisible por otro. Es decir, justificaciones que tengan que ver con números enteros. Pero antes de empezar con las justificaciones, tenemos que saber qué es demostrar. Vamos a hacer un breve repaso sobre algunas definiciones de demostraciones que nos van a servir durante toda la materia. Además, vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de teoría de números reales y a qué hablamos y qué entendemos como noción de divisibilidad. Ahí veremos cómo las demostraciones, las definiciones de demostraciones distintas que habíamos visto, se pueden volcar a diferentes ejemplos. Entonces comencemos teniendo en cuenta que en matemáticas y en otras ciencias básicas es usual trabajar con proposiciones que son verdaderas, no demasiado obvias y que caracterizan una teoría. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de proposiciones verdaderas? Proposiciones a las cuales queremos validar y tienen una estructura en la cual aparece un, un conjunto de datos y premisas, incluso datos originales de la teoría, a la que llamamos nuestro conjunto de hipótesis, en el que está involucrado todo lo que ya sabemos acerca de ese tema, y queremos demostrar que a partir de esos datos uno puede concluir con una tesis. Para demostrar que esta afirmación, que a partir de esta hipótesis y los datos que uno tiene dentro de la teoría se puede concluir acerca de la tesis, tenemos que seguir quizás algunas reglas lógicas para que nuestro argumento sea válido. E incluso organizar nuestra argumentación de alguna manera. ¿Cómo la vamos a organizar? Bueno, una forma usual de organizarlo es a través de lo que se denomina el método deductivo. El método deductivo es el más usado. Uno parte acerca de las hipótesis y va a partir de las hipótesis y enlazando distintas propiedades. A medida que va enlazando esas propiedades, se encuentra y concluye en que se cumple la tesis. Esa manera de relacionar las hipótesis terminan concluyendo la tesis. Uno demuestra la tesis a partir del proceso deductivo que va haciendo en esa primera parte. Pero uno puede hacer otras opciones para demostrar la misma afirmación. Por ahí podría arrancar al revés, decir, bueno, yo sé que quiero demostrar que estas hipótesis concluyen a esa tesis, lo que también puedo hacer es utilizar el método indirecto. Arrancar diciendo que no se está cumpliendo la tesis en una determinada situación, jugar con ese dato, desglosar la información de ese dato y llegar, concluir, a que tampoco se tiene que cumplir las hipótesis. Este método es bastante particular, se usa en varias demostraciones. Quizás nosotros en nuestra práctica por ahí nos cueste entender cómo utilizar la negación de la tesis y lograr encontrar un absurdo, ¿sí?, en nuestra demostración. Así que muchas veces usamos el primer método. Algo que vas a encontrar en algunas demostraciones, en particular las que te expongan tus profesores, es también el método del absurdo. El método del absurdo se utiliza cuando uno arranca también creyendo que la tesis no se cumple, utiliza también las hipótesis, enlaza todos estos datos y a partir de usar
ese proceso lógico de unir información, ¿sí? Une toda esa información de manera lógica, ¿sí? Y concluye que acá hay algo raro. Aparece un absurdo, una igualdad que no se puede cumplir. Algo que empecé suponiendo que era verdadero y de repente se contradijo. Una contradicción. Entonces uno dice, bueno, como enlacé las hipótesis con la no tesis, la verdad es que la no tesis no tendría que haber entrado dentro de mi teoría, tuvo que haber sido la tesis lo que valía. Y por eso demuestro eso. Entre estas tres opciones las vas a encontrar en nuestra carrera, incluso en nuestras materias, muchas veces utilizado. El que habitualmente utilizamos es el método deductivo en la práctica, aunque muchas veces con los otros métodos sale mejor la demostración. Entonces, veamos concretamente a qué hacemos referencia cuando estamos demostrando con estos métodos, en particular con el método deductivo. Pero para empezar a demostrar, tenemos que tener en cuenta cómo se construye una teoría. Tengamos en cuenta que dentro de una teoría vamos a encontrar distintos elementos. Una teoría muchas veces se apoya en axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son verdades, proposiciones que no se discuten, con las que vamos a comenzar toda nuestra teoría. Nadie discute qué es un número real, por ejemplo, ni que lo pueda representar dentro de una recta numérica. Entonces uno tiene que apoyar toda su teoría en axiomas que constituyan la base de nuestra teoría. No se discuten, no se demuestran, ¿sí? Son verdades. Incluso dentro de los axiomas pueden aparecer lo que se denominan definiciones, es decir, una vez que yo sé qué elementos trabajo, cómo voy a operar, qué álgebra tiene, voy a definir operaciones dentro de esa teoría. Tanto los axiomas como las definiciones no se discuten. Bien, me ayudan a soportar toda la teoría que venga después. Con estas definiciones uno puede hacer proposiciones de cierta característica o lo que se llaman lemas. Los lemas en general son como proposiciones chiquitas que ayudan a proposiciones mucho más grandes. O sea, cuando las proposiciones empiezan a ser cada vez más interesantes dentro de una teoría, es cuando se denominan teoremas. Seguramente habrás escuchado sobre el teorema de Bolzano o el teorema de Pitágoras o el teorema de Gauss. Tienen hasta el nombre de quien logró demostrarlo. Es decir, que a partir de lemas y proposiciones uno construye un teorema. Claramente así vamos armando nuestra teoría. Puede ser una teoría un poco más grande, un poco más chica, pero va a ir armándose con esa estructura. Incluso los teoremas tienen como ciertos resultados adicionales que se les denomina corolarios. Estos corolarios generalmente no tienen demostración porque son como resultados triviales del teorema que acabo de mencionar, ¿sí? Acabo de concluir a partir de varios lemas o proposiciones con los que quería mostrar ese teorema. Entonces, dentro de una teoría, ya sea en una materia como análisis o en física, vas a tener algunas definiciones, algunas propiedades que no se discuten, otras lemas o proposiciones que tienen que ver con más propiedades o otras conclusiones adicionales que partiendo de las iniciales, que esas sí se demuestran, y los teoremas. Los teoremas son centrales para nuestra teoría. Cuando uno dice, acá tenemos un teorema, este teorema hay que prestarle atención porque responde a ideas que la teoría quería desarrollar, quería encontrar. Pues bien, veamos un ejemplo concreto de una teoría a partir de axiomas y veamos cómo demostrar ciertos resultados, proposiciones dentro de esa teoría. Una teoría que ya la conoces y que alguna vez te lo habrán mencionado es la estructura de los números reales. Uno ya sabe que tiene números reales, no lo discute, encuentra que
dado dos números reales, siempre encuentra un resultado de suma y un producto que lo sabe hacer, y ese resultado es único y cae dentro de los números reales, vuelve a darte un número real. Eso se llama la propiedad de clausura. A partir de estas dos operaciones, la suma y el producto, uno puede listar un montón de propiedades sobre esa suma y ese producto que seguramente lo habrás visto y lo habrás utilizado. Por ejemplo, permutar, o sea, cambiar de lugar una suma con mutar, ¿sí? Es lo mismo, la suma sigue dándome lo mismo. La existencia de que habrá un opuesto para todo número real y que el cero no afecta en una suma. Es un elemento neutro. En el producto también tenemos la propiedad conmutativa del producto y además la existencia de un elemento neutro que es el 1 y la existencia de inverso siempre y cuando el número no es nulo. Además de todo eso, tenemos la propiedad distributiva que usamos un montón de veces. Y la propiedad de integridad también, porque sabemos que cuando hay un producto de números reales que me da 0, alguno de los factores, ya sea la A o la B, tuvo que haber sido 0. Esta estructura algebraica se dice que es la estructura de un cuerpo íntegro y además conmutativo, ¿sí? Pero no solo eso. Los números reales además tienen axiomas que tienen que ver con el orden. Y cuando digo axiomas de orden, quizás no los hayas visto con ese nombre, son propiedades que uno ya sabe que existen. Los números reales los podés ordenar y cuando los ordenás tenés la propiedad de la tricotomía, es decir, podés agrupar los números reales como positivos, si no son positivos son negativos o en todo caso serán 0. Los podés clasificar en 3 tipos. En particular, cuando uno es positivo, su opuesto es negativo y viceversa. Además, sabes esta propiedad de la transitividad. La transitividad dice, cuando vos estás con un número menor que otro y a su vez ese es menor que un tercero, el primero es menor que el tercero. El orden, además lo usamos, este símbolo de orden de menor o mayor, lo usamos para cuando uno despeja ciertas propiedades, ciertas desigualdades. Y dice lo siguiente, si sabe que un número es menor que otro y en ambos lados de la inecuación suma o resta también cualquier número real, el orden se conserva. O sea, se conserva el orden con el que estaban trabajando. La suma y la resta se pueden pasar en una desigualdad sin problemas. Y además tenemos que frente a un producto también ocurre algo similar. Si yo tengo una desigualdad, un número menor que a otro y multiplico en ambos lados, si ese número es positivo, el orden que tenía se conserva, pero si es negativo, tenía que invertirlo. Seguramente lo habrás usado cuando hacías despejes en desigualdades, hoy lo vamos a usar en una demostración. Hay otras axiomas o definiciones que no voy a entrar en detalle, por ejemplo, las propiedades que tienen que ver con la potencia, o sea, multiplicar n veces es multiplicar, elevar a la n es multiplicar n veces un número, si ese número es entero, y además la resta. La resta es sumar el opuesto de b. O sea, son definiciones y se pueden incluso deducir algunas propiedades. Pues bien, con esta estructura mínima de esta teoría de los números reales, uno puede hacer demostraciones. Y cuando hablo de demostraciones, tienen que ver
uso los datos que tengo para demostrar una tesis. Por ejemplo, en este primer ejemplo yo sé que los axiomas son mis hipótesis. Y que yo quiero encontrar que este producto, cuando hago todos los axiomas, termina siendo igual a a² menos b². ¿Cómo hacemos la demostración? Uno arranca a partir de los datos y lo que puede hacer cuando tiene una igualdad es empezar de un lado de la igualdad. Aplicar los axiomas, por ejemplo, la propiedad distributiva, incluso hacerlo varias veces, porque fíjense que acá distribuí el a menos b respecto de esa suma y vuelvo a aplicar la propiedad distributiva. Además, la definición de potencia también la vuelvo a aplicar y la regla de signos. Entonces estoy usando propiedades algebraicas. Además, este valor, este producto, es igual a este producto por la propiedad conmutativa. Y además, como es uno el opuesto del otro, se pueden cancelar. Da 0 y el 0 es el elemento neutro. Por lo tanto, toda esta cuenta es a² menos b². En el medio estuvimos usando todas las propiedades algebraicas de los números reales. Salimos de un lado de la igualdad y llegamos a lo que queríamos. Queríamos demostrar que eso era igual a a² menos b. Veamos el segundo ejemplo. Acá tenemos que demostrar cuestiones con desigualdades, así que los axiomas que vamos a tener son los axiomas de orden. No solo los algebraicos, sino axiomas también de orden. Y arrancamos. Como quiero demostrar esta desigualdad, voy a salir del dato. Tengo varios datos. Tengo que b es positivo y que a es mayor que b. Así que si b es mayor que 0 y a es mayor que 0, por transitividad también la a es mayor que 0. Así que estoy trabajando todo con números positivos. Ya usé la transitividad. Si un número es más grande que otro y el otro es más grande que el otro, entonces el primero era más grande que el tercero. Pero no solo eso. Fíjense que acá lo que tengo es que está al cuadrado, con lo cual, si tengo esta desigualdad y multiplico con un número positivo en ambos lados, lo puedo hacer. Y vimos por las propiedades del orden que si multiplicas en ambos lados y ese número es positivo, el orden que tenías se sigue conservando. Con lo cual quedó que a² es mayor que b por a. A su vez, podemos hacer lo mismo en el caso de b. Podemos decir que a multiplicada por b es mayor que b². Y esto lo usamos porque b acá usamos que b es mayor a 0. Entonces, volvimos a usar la multiplicación, las desigualdades, cómo se comportan frente a una multiplicación, y encontramos que a² es mayor que b por a y a por b es mayor que b². Acá tenemos de vuelta transitividad. Este es más grande que b por a es a al cuadrado es mayor que b por a, al cuadrado es mayor que b por a por a es lo mismo que a por b, y eso es mayor que b².
Por lo tanto, me queda que a cuadrado es mayor que b cuadrado. Y eso era lo que queríamos demostrar. Muy bien. Acá nota que las demostraciones frente a una teoría no son para nada triviales, a pesar de que esta teoría, la de los números reales, las hayas visto en el ingreso o anteriormente, no las hayas visto trabajadas como demostraciones, sino con ejercicios que son mucho más prácticos. Así que estas demostraciones son un poco difíciles, que digamos, ¿sí? Más fáciles son cuando uno parte de una definición. Por ejemplo, partamos de la definición de divisibilidad. Sabemos que entre los números enteros siempre es posible dividir un número con otro, siempre y cuando el otro número sea distinto de 0, o sea, tenemos un algoritmo de división. Frente al algoritmo de división, uno encuentra un cociente y un resto. Si tenemos ese cociente y ese resto y sabemos que el resto da 0, ¿sí? Si el resto es igual a 0, decimos que A es divisible por B. Y esa es la definición. O sea que B va a dividir a A, ¿sí? Y acá se dice B divide a A, pero además se tiene que decir, y ahí lo tenemos, A es divisible por B. Siempre y cuando, frente a la división, obtenemos un valor cociente y un resto 0. Como tenemos este algoritmo de división, esto significa que A tuvo que haber sido igual a B por ese número entero, donde K es un numerito entero. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, partiendo de una definición, uno podría, por ejemplo, hacer una demostración. ¿Cómo hacemos una demostración con números enteros y solo teniendo en cuenta una propiedad? Veamos este ejemplo. Me dicen, demostrar que si A pertenece a los enteros, cumple que 3 divide A, entonces esta cuenta es divisible por 6. Entonces, vamos a partir de nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis, en este caso, es que 3 divide A. ¿Eso qué significa? Eso significa que A tuvo que haber sido un múltiplo de 3 para algún K entero. Esto es mi dato. Y lo único que usé es la definición de divisibilidad. Si 3 divide A, es porque A es 3 por alguien. Es múltiplo de 3. Muy bien, yo quiero llegar a mi tesis. Mi tesis dice, acá en azul, dice que esta cuenta es divisible por 6. Entonces, mi tesis está diciendo que esta cuenta 2a al cuadrado menos 4a debería ser divisible por 6, o sea que sería 6 por algún numerito entero K'. ¿Y cómo hacemos una demostración partiendo de esta hipótesis y llegando a esta tesis? Recordar que la tesis lo que me está diciendo que existe ese valor K' que muestra que esta expresión es divisible por 6, que existe ese K'. Si no existiera, no podemos decir que esta expresión es divisible por 6. Es a eso donde queremos llegar. Entonces uno va a partir diciendo lo siguiente. Va a suponer los datos, por supuesto, como válidos, las premisas como verdaderas, y va a arrancar con la demostración y dice, bueno, yo tengo que trabajar con este cálculo. 2a cuadrado menos 4a más 6.
Tengo en mente qué es lo que quiero llegar. Esta tesis es a donde yo quiero llegar. Esto lo tengo que tener siempre en mi mente. Quiero llegar a un K'. Pero bueno, mientras tanto, yo sé que la A ya sabemos que se puede escribir como 3 por alguien. Entonces reemplazo. Como ya sé que A es 3 por alguien y al reemplazar tengo el cálculo hecho, esto me quedaría 9 por 2, 18K cuadrado, 4 por 3, 12K, más 6. Hay algo que también sé hacer, que ocurre en general con los números reales, es sacar factor común. En particular puedo sacar factor común 6. Si logré hacer esto, si logré sacar factor común y expresar en forma de un producto, acá tiene que ser 1, encontré que mi expresión original se terminó escribiendo como 6 por un número. Y este número, como es operaciones con números enteros, vuelve a darme entero. Este es un número que podemos decir que es entero. Entonces, si es entero, propongo que sea el K'. Encontré quién es el K' que estaba buscando para mi tesis. ¿Te acordás en el video anterior? Había hablado sobre la existencia. Cuando uno quiere decir algo existe, tengo que mostrar quién es. Bueno, efectivamente, cuando uno quiere mostrar que hay divisibilidad, tiene que mostrar que existe ese K', tiene que encontrarlo. Entonces busca en esa divisibilidad quién es ese K' y muestra que es un número entero y que existe. Por lo tanto, llegamos a demostrar la tesis. Observa que solo partiendo de una definición, jugando con esa definición, ya sea con reemplazos, con propiedades algebraicas de números que ya conocemos, rearmamos y siempre en búsqueda de la tesis. Esta va a ser la idea de las demostraciones que son deductivas, por el método deductivo, partir de datos y llegar a una tesis. Por eso te decía que entre los 3 tipos de demostraciones, el más usado es este: agarrar las hipótesis, jugar con ellas, intervenirlas con axiomas y a partir de eso llegar a la tesis. Seguramente encontrarás muchos ejemplos en la práctica, así que te propongo que empieces a hacer algunas demostraciones porque tendremos una demostración muy particular, una demostración que se usa para proposiciones que están definidas para para muchos casos y por lo cual vamos a tener que hacer un método muy particular para esas proposiciones. Entonces, estas proposiciones más simples que permiten justificar proposiciones dentro del contexto de los números reales y dentro de la divisibilidad, te va a permitir avanzar con entender el concepto de divisibilidad.